Episodio 1, 1874, la nota arrancada. Hay veces en las que la historia no se pierde por falta de memoria, sino por una página arrancada. Septiembre, 1874. En una posada inglesa de un pequeño pueblo malagueño llamado Gaucín, un hombre deja constancia de su viaje. No escribe nada extraordinario, no habla de guerras, ni de tratados, ni de grandes decisiones políticas. Habla de algo mucho más sencillo. Partimos de Huelva el miércoles. A 1 hora de trayecto jugamos al fútbol con unos ferroviarios. Fue la única distracción verdadera que disfrutamos. Lo firma W. F. Adams. Nada más. Unas líneas, una firma y un detalle que cambia la historia. Porque esa frase significa que en 1874, sí, 1874, alguien estaba jugando al fútbol en Huelva. Y no como una curiosidad aislada, no como una excentricidad pasajera, sino como parte de una rutina de viaje. Jugamos al fútbol con algunos ferroviarios. Con ferroviarios. Ahí está la clave. En 1873, apenas un año antes de esa anotación, la compañía británica que explotaba las minas de Río Tinto había comenzado la construcción del ferrocarril que uniría las minas con el puerto de Huelva. Una línea estratégica, hierro hacia el mar y del mar hacia Inglaterra. Miles de toneladas de mineral. Pero junto al hierro llegó algo más. Llegaron ingenieros, médicos, capataces, marineros, y con ellos llegaron los sports. El fútbol no nació en España por inspiración romántica, no apareció por generación espontánea, vino en barco. Y aquel miércoles 10 de septiembre de 1874, un grupo de británicos salió de Huelva rumbo a la Sierra Malagueña. Lo sabemos porque el calendario lo confirma. El 10 fue miércoles, el 13 sábado, y el 13 es la fecha que aparece en el libro de huéspedes de aquella posada inglesa. 3 días de viaje a caballo entre montañas, 2 noches de descanso, y entre medias una parada, un descampado, un grupo de ferroviarios y una pelota. No sabemos cómo fue aquel partido, no sabemos cuántos eran, no sabemos si hubo porterías improvisadas con chaquetas o con piedras, pero sabemos que jugaron. Y sabemos que alguien consideró que aquello merecía ser escrito. Décadas después, un historiador inglés llamado Phil Ball encontraría referencia a esa anotación en su obra sobre los orígenes del fútbol en España. La pista llevaba a Gaucín, a una vieja fonda inglesa que durante más de un siglo guardó los libros de huéspedes donde los viajeros dejaban constancia de su paso. Cuando se buscó el documento original, la página estaba arrancada. Arrancada. La fecha, 13 de septiembre de 1874, seguía visible en la parte inferior, pero el texto había desaparecido. Alguien en algún momento se llevó ese fragmento de historia, y aún así el rastro era suficiente, porque la lógica encaja. En 1874 el ferrocarril Huelva-Río Tinto estaba en plena construcción, había trabajadores británicos en la zona, había colonia inglesa establecida y había tiempo libre. El fútbol no era entonces el deporte reglamentado que hoy conocemos. Era una práctica social, una actividad de ocio entre compatriotas lejos de casa. En resumen, un lazo cultural. Cuando Adams escribe que fue la única diversión auténtica que tuvimos, no habla de competición, habla de identidad. En aquella Huelva de finales del siglo XIX convivían 2 mundos. El mundo local, pescadores, jornaleros, comerciantes, y el mundo británico. Técnicos de mina, directivos, médicos, ingenieros, vivían cerca pero no mezclados. Los ingleses traían sus costumbres, su idioma, su comida y sus deportes. Cricket, lawn tenis y fútbol. La pregunta no es si en 1874 se jugó al fútbol en Huelva. La pregunta es, ¿cuántas veces se había jugado ya antes? Porque para que Adams lo mencione con naturalidad, para que lo describa como algo cotidiano, no podía ser la primera vez. Y aquí empieza la verdadera historia. Durante años se pensó que el fútbol en Huelva comenzó oficialmente en diciembre de 1889 con la legalización del Huelva Recreation Club. Pero si en 1874 ya se jugaba, entonces la historia es más profunda,
mucho más profunda. Imaginemos la escena. Una mañana templada de septiembre, la humedad del Atlántico aún pegada al aire, un grupo de hombres bajando desde las minas hacia el puerto, el sonido metálico del ferrocarril en construcción y una pelota. Tal vez de cuero pesado, tal vez traída desde Inglaterra en algún equipaje, tal vez reparada una y otra vez. No era un espectáculo, no había público, no había crónicas en prensa, pero hubo partido. Y eso basta. Porque la historia del Decano no comienza en una reunión formal con acta y firmas. Comienza aquí, en un descampado, entre ferroviarios, en 1874. El fútbol no llegó a Huelva como una institución, llegó como una costumbre, como una nostalgia, como una manera de sentirse en casa estando lejos de ella. Lo que ocurrió después fue inevitable. Si en 1874 ya se jugaba de manera informal, si en los años siguientes la colonia británica siguió creciendo, si el puerto era una puerta constante de entrada y salida de vapores ingleses, el siguiente paso era organizarse, crear un club, dar forma oficial a lo que ya existía en la práctica. Pero eso vendría más tarde. Primero hubo marismas, hubo terreno frente a fábrica de gas, hubo porterías transportadas a hombros, hubo partidos contra tripulaciones de barcos, y hubo médicos escoceses que entendieron que el deporte no era solo ocio, sino cohesión social. El 13 de septiembre de 1874, alguien escribió una frase sencilla en un libro de huéspedes. Tal vez no imaginó que 150 años después seguiríamos hablando de ella. Tal vez pensó que era una anécdota sin importancia, pero no lo era, porque esa línea demuestra que el fútbol en Huelva no nació de la nada. No fue un decreto, no fue una ocurrencia tardía, fue un proceso que empezó antes de que existiera el nombre, antes de que existiera el club, antes incluso de que existiera la palabra recreativo ligada al fútbol. Y eso lo cambia todo. En el siguiente episodio viajaremos a 1884, porque si 1874 fue la chispa, 1884 fue el momento en el que el fuego empezó a tomar forma. La colonia inglesa crecía, el ferrocarril ya era una realidad y un médico escocés llamado William Alexander Mackay llegaba a Huelva. Y con él, el fútbol dejaría de ser una simple distracción. Comenzaría a convertirse en algo más. Algo que aún hoy late.